Bien, seguimos acá en la columna Nova. Como bien lo dijimos al principio, aquí estamos con Fernando Barbarán, quien me acompaña en la co-conducción. Bueno, Fernando, viste que estamos recibiendo diferentes lecturas del debate de anoche, del debate presidencial, Sí. que se realizó en la provincia de Santiago del Estero, que entre paréntesis, Santiago del Estero, no es casual que se lo haya realizado en Santiago del Estero, ¿no? Por todo lo que está haciendo la provincia de Santiago del Estero, ¿no? Uh-huh. Tenemos un estadio que es, no sé si igual o mejor que los estadios que vemos profesionales en Europa, ¿no? Está, sí, está a la par, está a la par. Como Está a el la par. Estadio de La Plata o el de Mar del Claro, Plata. claro, Pero sí, el Estadio Madre de Ciudades está a la par. exactamente. Pero no se puede negar, como decías recién, el crecimiento que tuvo en cuanto a infraestructura y obra pública Santiago del Estero. Santiago del Estero. Bien, seguimos con esta lectura del debate presidencial de anoche. Están ahora, nos acompañan acá en el piso David Torrejón, militante peronista y referente del Movimiento de Recuperación Justicialista en Salta. David, muchas gracias. Al contrario, Edgar, un gustazo. La verdad, gracias por el espacio, como digo siempre a todos los amigos periodistas, que nos permite, digamos, siempre manifestarnos en todos nuestros idearios desde el peronismo. Claro. Carlos Barreto, militante radical de la Unión Cívica Radical de Capital. Carlos, muchas gracias por tu participación. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, estamos dispuestos a colaborar en lo que creemos que algo sabemos. Digamos. Un aporte, digamos, ¿no? Desde tu punto de vista. Exactamente. Bien, estábamos conversando con Fernando sobre el debate presidencial. Quisiera la opinión, la lectura que han hecho ustedes, en el caso tuyo, Carlos. Viste, cuando uno dice un partido de fútbol, haciendo una analogía, che, ¿quién ganó el partido? Para vos, ¿quién ganó anoche el debate? Sí, yo creo que los candidatos, en realidad, el trípode donde se asienta los posibles presidenciables. El resto creo que son absolutamente aspiracional y la verdad que terminaron, de acuerdo a la requisitoria, a las preguntas, terminaron consolidando la segunda vuelta, creo que de Milei y Massa. Esa es la conclusión que saco porque me parece que hubo debilidad de parte de Patricia Bullrich, fundamentalmente en el aspecto de la explicación de lo que debía hacer en lo económico y en lo educativo claramente no tiene vocación precisamente para conducir un país de la complejidad de la Argentina. Por lo tanto, me parece que para lo único que sirvió esto, para consolidar, insisto, la dupla que va a ir a la segunda vuelta, que es, a mi manera de entender, será Massa y Milei. Esa es tu lectura, Esa es mi final. lectura, sí. Más allá de lo que haya sido el debate. Sí, no, yo creo que es importantísimo el debate. Es importantísimo y que tiene que ver, desde mi perspectiva, desde la Unión Cívica Radical, es absolutamente necesario y consolida un sistema que está devaluado, por lo menos aquí en Salta, en los últimos tiempos. Un sistema que carece de elecciones y una dirigencia que está deslegitimada en la gestión partidaria y en la gestión del Estado. Creo que la existencia del 40-50% de pobres, del 10-15% de indigencia, es una cachetada a toda la dirigencia política. Y el voto hacia Milei no es un voto de ignorantes, es una interpelación a toda la clase política. O sea, no es un voto bronca, según vos. Ni es un voto bronca. Puede haber bolsones de voto bronca, pero es un voto inteligentísimo. Nadie puede arrugarse, decir que es un voto de ignorante. Los jóvenes no lo son. Los jóvenes están diciendo que hay algo acá que anda mal. Precisamente es el sistema que carece de respuesta y su dirigencia carece de respuesta ante los graves problemas del país. Esto es obra de la clase política, que reivindico de paso, ¿no?
Creo que de la única forma que se soluciona esto con política. Con más participación, decís vos. Con política, con partidos políticos, no con candidatos. Claro. Candidatos son una circunstancia. Claro, pero el reclamo un poco de la gente es eso, ¿no? O sea, el hartazgo de los políticos, el hartazgo de la clase política, de la clase dirigente. Sí, yo no concibo clase. A mí me parece que es demasiado elitista erigirse en clase. Yo creo que hay dirigentes. La clase, cuando se autorreferencian como clase, lo único que están haciendo es autoincriminándose como casta. La clase política podríamos decir que es el gobernador, todos sus dirigentes más cercanos, toda la gente de los partidos políticos que consensúan, entre comillas, por ejemplo, que esta sea una democracia de baja calidad, sin elecciones y sin posibilidad de que el pueblo decida quiénes deben ser sus candidatos. A ver, un síntoma claro de esto es que el candidato por el Juntos por el Cambio nadie lo eligió, pero tampoco a Aute lo eligió nadie. Ese es un grave problema de la democracia. La democracia sin elecciones no es democracia. David Torrejón, ¿cuál es tu mirada? Bueno, el debate. Muy interesante, fortalece esto que nosotros reclamamos desde nuestra condición de afiliado, ¿no? Es decir, la participación. Y en el debate está visto y observado que cada candidato, en este caso, se pone, digamos, a la transparencia desde su postura política a la opinión pública. Es muy importante eso, porque tiene que ver con esto de defender un ideario desde una posición política. Eso no se hizo y no se practica en los partidos políticos, donde se tendría que practicar y debatir permanentemente, porque en estos momentos, en su gran mayoría, en todo el territorio argentino, se han abandonado los partidos, se les ha quitado el debate, se les ha quitado la movilización y se les ha quitado la posibilidad de tener sus representantes genuinos a través del voto de sus afiliados. Eso no existe. Entonces están las personas y ahora están obligados a debatir. ¿Por qué? Porque vino una sola persona, hizo tambalear todas las estructuras consabidas o concebidas, hizo tambalear todo aquello que estaba preestablecido de acuerdo a la dedocracia, de acuerdo a la plutocracia en muchos casos. Entonces hoy, y eso es lo beneficioso, están obligados a debatir y en buena hora la idea de el que lo propuso y lo está llevando adelante con mucho éxito, a los efectos de que todos nosotros, todo el ciudadano, el común, ¿no es cierto?, pueda discernir qué modelo sostiene un candidato y el otro. Y en el caso nuestro, desde el peronismo, un peronismo que está totalmente atomizado, pero a su vez con unas ganas impresionantes de seguir participando y de defender un ideario, una doctrina que está perfectamente establecida, está perfectamente aclarada, pero no comprendida, menos, no es cierto, practicada por aquellos que hoy dicen que son peronistas. Entonces, pienso que más allá de quién salió mejor parado o no, lo bueno es de que se está debatiendo en los temas que son importantes para nuestro país, como por ejemplo el tema de la economía, el tema de la seguridad y el tema de nuestra soberanía. Yo de algo que puedo rescatar es que recién se hizo mención en este debate el tema de la evasión y del contrabando. Pero si tenemos todos los organismos que teóricamente están en manos del oficialismo, ¿cómo va a haber evasión y contrabando? Y creo que lo dijo el propio candidato del oficialismo, ¿no? Entonces, pienso que hay cosas muy importantes que se dijeron anoche y en buena hora que se ha hecho el debate. En cuanto a la soberanía que vos mencionás, David, por ejemplo, David Milei,
que lo dijo por las redes, que lo dijo en entrevistas, que él es un admirador de Margaret Thatcher, ¿no? Y que él no tendría problema en entregar las Islas Malvinas, por ejemplo. Anoche no dijo absolutamente nada. Y no, obviamente una cosa es la bravuconada y otra cosa es la argumentación de una postura política. Pero con respecto a la soberanía, todos sabemos lo que pasó en la década del Menemato, ¿no es cierto?, donde ahí se entregó parte de nuestra soberanía y no se debatió más. O sea, que quedó un Estado achicado, quedó un Estado ausente, un Estado reformado, y nadie lo debatió hasta anoche, que empezaron a ver esos estímulos de debate, ¿no? Y también otra cosa interesante de la soberanía, en esa época ya se planteaba con anular al Estado en cuanto a su dinámica y ebullición, que era propio de nuestro país, ¿no? Le quitaron eso. Y ahora vienen a anular o pretender anular totalmente el rol del Estado. Así es, tenemos, señor director, fragmentos del debate de anoche, a ver, para que podamos compartir acá con otros invitados, de Sergio Massa, por ejemplo, la intervención de Sergio Massa en el debate de anoche. ¿Mejor que decir es hacer? Por supuesto, mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Desde hace un año, en medio de la crisis, me hice cargo cuando muchos se metían abajo de la cama y tomé decisiones para enfrentar el nuevo programa con el fondo y para bajarle impuesto a los trabajadores. Ahora viene una etapa nueva, mi gobierno, no este gobierno. Y por eso creo que nuestra responsabilidad es la de tratar por todos los medios de consolidar un proyecto de exportaciones, de desarrollo económico y de mejora en la distribución del ingreso en la Argentina. Obviamente, corrigiendo los errores, pero además haciendo los cambios que haya que hacer, cueste lo que cueste. La educación es el mejor remedio contra la pobreza que puede tener un país. Es un derecho de todos y todas. Tiene que ser público y gratuito, porque construye el valor más importante que tiene una sociedad, que se llama capital humano. La educación, además, es el instrumento más importante de movilidad social ascendente. Es el que permite que el hijo de un peón rural o de un inmigrante pueda soñar con ser presidente, como es mi caso. Plan de alfabetización de 1º a 3er grado, para que nuestros chicos vuelvan a aprender a leer y se acostumbren a leer. Además, estamos planteando matemática, robótica, programación e inteligencia artificial como materias obligatorias en 4º y 5º año, así como la duplicación de las escuelas técnicas para que nuestros pibes tengan salida laboral. En materia universitaria, te quiero contar que estamos planteando 1,5 puntos del producto para ampliar la oferta universitaria. No como ellos que te la quieren cobrar, gratuita, libre y de calidad, para que vos puedas elegir dónde estudias. Y en paralelo, un fondo dentro de los 8 puntos del PBI para presentismo, porque queremos a los pibes en las aulas y a los maestros también. Lo va a cobrar solamente el maestro que esté en el aula. Por último, quiero dejarte un mensaje a vos que sos mamá. Los que promueven la venta libre de armas mandan a tu hijo a la escuela con una mochila con un revólver. Yo quiero que vaya con una notebook. Y quiero, en primer lugar, contarles cuál es el desafío que tenemos a 40 años de democracia. Primero, cuidar el legado. Memoria, verdad, justicia. Camino que iniciamos con el juicio a las juntas, terminamos con la condena de los represores. Camino que a la Argentina le valió un enorme reconocimiento internacional que permite que los argentinos seamos palabra mayor a nivel internacional en los organismos de derechos humanos. Pero creo que además tenemos una responsabilidad, la de agregar la agenda de los nuevos derechos humanos. El derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la tierra y el derecho de las víctimas de delito y de violencia a ser asistidos por el Estado.
Así hemos escuchado entonces fragmentos de la exposición del candidato Sergio Massa. Fernando. Sí. No, yéndome un poco del guión, quizás quería consultarle acá a los invitados, dentro de sus espacios, quizás más interesado para saber cómo lo materializa o cómo da el debate la UCR, con el tema de los derechos humanos, ¿no? Habiendo tenido la UCR también perseguidos políticos, desaparecidos políticos y muertos políticos durante la década del 70. ¿Qué visión tenemos nosotros? Tenemos la visión, la concepción, perdón, la concepción producto del legado de Alfonsín, que incorporó como materia casi obligatoria en nuestra propuesta política del 83, fue Alfonsín precisamente. Y en eso estableció, compartimos en general con el peronismo la visión en general respecto de la reivindicación de los derechos humanos. El problema está que hay una parte, sí es cierto, y eso no significa que ser de derecha, que nosotros hemos, en la gestión de los derechos humanos, de la reivindicación de los derechos humanos, nosotros condenamos tanto a la violencia que en su momento se dijo de arriba y de abajo. Si también condenamos a los responsables políticos de las 14 bandas armadas que tenían y que habían disputado el poder legítimo de Isabel Martínez de Perón, por ejemplo. Creo que es lo que se denominó en su momento la teoría de los dos demonios, que fue impugnado después con el peronismo, el kirchnerismo. Nosotros aún así mantenemos con el diario del lunes seguimos manteniendo nuestra posición, porque creo que hay una parte, por ejemplo, como dice la Villarroel, de gente que los delitos que podrían ser delitos o de lesa humanidad o delitos simples que han cometido, por ejemplo, las bandas subversivas, están siendo reivindicados. No tuvieron en la historia reciente de la democracia argentina, nadie está preso por haber puesto una bomba, por ejemplo. Y creo que en ese sentido compartimos algunas cosas, porque Perón, por ejemplo, había creado un fuero federal para el juzgamiento, y es más, se juzgó varios responsables, alrededor de 200, 300 tipos, y luego se fue derogado ese juzgado específico que tenía como atribución precisamente a incriminar a las bandas subversivas. Esto es para el debate, sencillamente. Creo que esa parte de la sociedad argentina está como puesto un manto de olvido, que nosotros en el 83, cuando se decide juzgar a las juntas militares, también lo hicimos. Que se crea la CONADEP. Producto de ese es el presupuesto, digamos, por la cual se juzgó concretamente de delitos concretos a estas bandas. Tanto es así que nosotros estuvieron en la cárcel Firmenich, y fue Menem el que los indultó. Es que nosotros en ese sentido hemos hecho... Bueno, y la candidata a presidenta del Espacio Juntos por el Cambio fue una de las que participó del operativo Retorno, justamente para que la dictadura militar le quite obligaciones a Montoneros, ¿no? Pero es cierto que es para el debate, es muy profundo el tema, pero también datos concretos de los 12.000 juicios de leyes reparatorias del Estado, hay un montón de personas que fueron víctimas de las fuerzas, de las organizaciones a las que vos te referís. Y creo que el caso más emblemático de esto, también Mundo Peronista no se enoje, es el de Rucci, ¿no? La familia Rucci se alzó con $200.000 del Estado Nacional por una ley reparatoria del Estado. Entonces ahí es donde se cae la teoría de los dos demonios. Ahí es donde se termina un poco. Y sí, creo que como espacios militantes y como espacios de base, defender los desaparecidos y muertos que tuvimos como militantes a la par, ¿no? Sí, yo ahí está interesante el tema, porque estás introduciendo
A ver, nosotros consideramos que hay, en la teoría de los dos demonios, que hubo violencia arriba y hubo violencia abajo. El peronismo o el kirchnerismo habla de que acá hubo una sola violencia, la del Estado. ¿Y qué hacemos nosotros con los 1000 y pico de atentados antes del 76? Durante el gobierno de Isabel Perón. Durante un gobierno constitucional. Eso fue terrorismo de Estado también. También fue terrorismo de Estado. El operativo Independencia, que No, lo digo decreta yo, ¿y qué, no implica acaso, en la lógica esa de la reparación, no implica además hacer, no estoy haciendo una reivindicación para nada, yo me encuentro en el otro término de la ecuación, digamos. No estoy diciendo que sencillamente no hemos olvidado de ese tema que después de 40 años la vicepresidenta de Milei termina reivindicando, y que es cierto, es lógico, es obvio que no hemos olvidado de esas partes. Yo creo que no hubo solamente aquí terrorismo de Estado, también hubo violencia y promovida por dirigencia política, porque Perón, por ejemplo, decía, si yo fuera joven también tiraría bomba, por ejemplo. Que es un guiño como acostumbraba el general a hacer. Sí, pero fue el mismo Perón el que desarrolló toda una estructura paraestatal También. Con José López Rega, donde se ejerció el terrorismo de Estado en épocas peronistas. Y eso también, hay algunos jueces federales que establecieron como delitos de lesa humanidad lo que se hizo desde algún dispositivo del Estado, como lo hizo la desde AAA. Un ministerio, se hizo desde un ministerio. Por eso desde algún, por decir, ministerio. Lo que sea. Bueno, eso es terrorismo de Estado y eso es lo que se juzga. Yo creo que sí, dentro de tanta confusión, tanto cinismo, te diría, estamos cayendo en una pelea donde estamos discutiendo números y no estamos discutiendo realmente lo que pasó. Un terrorismo de Estado en un gobierno constitucional, un terrorismo de Estado en una dictadura, con un plan superior que era el Plan Cóndor. Ahora, después de todos los defectos que tiene la democracia en esto para evaluar el pasado histórico reciente, yo me quedo con una sola cosa. Reivindico la clase, reivindico la política y reivindico la democracia como sistema. Jamás voy a hacer apología de los estados de excepción, de la no existencia de elecciones, de la falta de garantías constitucionales, eso jamás. Y creo que aquí se está avanzando mucho. Por ejemplo, el gobierno de la provincia, en la época reciente de la pandemia, terminó haciendo un decreto de necesidad de urgencia, creo que el 221, una cosa así, donde se restringía las libertades de un gobierno democrático y ponía a la policía con facultades jurisdiccionales, capaz de sancionar a un ciudadano. Bien, la opinión, por supuesto, de David, que ya estamos en la parte Perdón, final. David. Gracias. No, obviamente, no me dejen hablar, obviamente es un tema que hay que seguirlo debatiendo y hay posturas encontradas. Pero también, un poco volviendo a nuestra realidad cotidiana, hay otra violencia, ¿no?, que hoy se está dando. Ayer eran hermano contra hermano, arma con arma, ¿sí? Hoy el problema es hermano contra hermano, pero por el hambre. Claro. Sí. La que de los pobres, digamos. Y es otra de las violencias que tampoco debatimos. Claro. ¿Por qué? Es decir, si hay medidas desacertadas, que el candidato a presidente de una de los frentes, ¿no es cierto?, ha pedido disculpas, está haciendo todos los esfuerzos, está planteando otro escenario, donde el peronismo tal vez tenga un poco más de ascendencia, pero también depende del peronismo y de todos los que están involucrados en ese frente, de hacer valer lo que hoy se está prometiendo. Claro. Cosas que no lo hicieron antes tampoco, Así es. porque todos estaban cómodos, habían ganado las elecciones, estábamos todos chochos, los movimientos sociales, los partidos políticos, etcétera, etcétera. Por eso es importante y altamente significativo el tema de los debates, porque es un poco fortalecer esto que se llama democracia, ¿no? Porque inclusive todos sabemos también
que la defensa de nuestra democracia, que costó muchísimo, muchas vidas, esfuerzo, que cuesta mantenerlo y sostenerlo donde estamos todos involucrados. En muchas provincias todavía están los unicatos, las famosas monarquías. Entonces todo eso se tiene que ir puliendo, tenemos que ir avanzando y aprender a vivir en democracia. Muy bien, hemos llegado ya a la parte final. Quiero agradecer a David Torrejón, militante peronista y referente del Movimiento de Recuperación Justicialista, y quien está trabajando fuertemente por la campaña de Sergio Massa, candidato a presidente, fuera de la estructura, por supuesto, fuera de la estructura partidaria. Y a Carlos Barreto, militante radical del Comité Capital. No estás trabajando con Nani, ¿no? Felizmente no. Pero bien. No, nosotros no compartimos, porque tiene un origen ilegítimo. No hubo elecciones, por lo tanto... ¿Quién lo elige a Nani entonces? Para que vaya. Qué dato ese, ¿no? Nadie lo eligió. Solo. Tiene un origen ilegítimo y por lo tanto no obliga a ningún radical a votar. Bien. Qué dato, vos aconsejás a un radical no votarlo, por supuesto, a Nani. No votarlo porque nosotros hicimos 3 revoluciones para que la gente decida. Bien. 3 revoluciones armadas. No es este caso, nadie lo votó. Muchas gracias a los dos, Carlos y David. Un gusto, sí, un placer compartir con ustedes. Bien, vamos a una pausa, señor director, y luego seguimos acá en la columna Nova.